Él es el príncipe de los ejércitos celestiales con la espada en la mano. Ay, espada, violencia, esto es violencia. Herejía. No, léaselo usted en el libro de los jueces y en Apocalipsis, por ejemplo. Se le presentó allí a Josué que le temblaban las rodillas cuando quería tomar a Jericó. Y se le aparece en el campamento un ser vestido de blanco con una espada fulgurante en la mano. Josué lo ve, se da cuenta de que algo no es normal y le pregunta: ¿tú quién eres? Y él le dice: quita tu calzado porque estás en terreno santo. Yo soy el príncipe de los ejércitos celestiales, el ángel de Yahvé, el Hijo de Dios. Mi Señor manda. Amigo. Ecumenismo, ay, sí. Bueno, si este señor empieza a torcer la doctrina, y si Calvino es tan grande y tan genial, porque no le hizo caso a los grupos disidentes que le rodearon, como los anabautistas? Y si después de Pablo está Calvino, ¿por qué no le hizo caso a la teología, a la doctrina de Pablo? ¿Por qué persiguió a los anabautistas? ¿Cuántos de ellos murieron ahogados porque no creían en el bautismo de niños? ¿Tan inteligente era? Sí. ¿Y por qué lo hizo? No se dio cuenta de lo que decía la Biblia. Hay bautismo de niños o bautismos de niños en el Nuevo Testamento. Pablo lo enseñó. ¿Cuántos en la iglesia primitiva, los padres de la iglesia que no eran curas? Lo enseñamos en otro vídeo. Eran los discípulos de los apóstoles. ¿Cuántos de ellos bautizaban niños? Era una práctica generalizada, mayoritaria. ¿No tenía Calvino al lado a los menonitas, valdenses, petrobrucianos, moravos, hugonotes? ¿No veía cómo eran? ¿No se comunicaron los reformadores con ellos? ¿Por qué los ahogaron? ¿Por qué? ¿Lo sabías? No, nosotros hoy en día no bautizamos niños. Algunos calvinistas no bautizan niños, pero los que son puros calvinistas lo hacen. Además, aunque no lo hiciera nadie, es una doctrina escrita y enseñada. Que no lo quieran hacer es otra cosa, es como todos nosotros, ¿no? Que no queremos hacer un montón de cosas tampoco. Dios no va a evitar la guerra porque no puede ir en contra de las decisiones que toman los hombres, ¿eh? Entiéndanlo bien. Así que los calvinistas se equivocan. Los irrelevantes son los que hacen a Dios culpable de todo. Y Satanás riéndose, contento el diablo con ellos, porque claro, le dan la razón al diablo. El diablo mismo dice: sí, es verdad lo que dicen los calvinistas. Estos señores, estas vacas sagradas, es verdad. Dios ha creado el pecado, por eso yo estoy como estoy, quemándome, feo como estoy, con cuernos y rabo. No puedo ser bello, bonito, guapo. Nosotros aquí no tenemos guerra, nosotros tenemos paz. Falso. Más del 80% del país está en este mismo momento en tribunales por querellas. Eso es guerra. La pedofilia, que está abundando tanto y está creciendo tanto, es guerra. La pedofilia, la violencia, el aborto es guerra. Estamos en guerra. Y nuestro estado natural, el del hombre, es la guerra. Sí, señor. Pues que termina, se los dice. El que agregue
El que agregue, yo le agrego las plagas. Ay, no, salvo siempre salvo. No. Salvo siempre salvo, no. Tú eres responsable de copiar mi palabra, la que inspiré, en mis hombres, en mis profetas, en mis escritores. Tú has de ser responsable de copiarla y transmitirla a las otras generaciones futuras bien, tal cual la inspiré. Y si tú quitas algo también, yo quitaré tu nombre del libro de la vida. No, eso no puede ser. No, salvo siempre salvo. Es que sí, es verdad, la Biblia dice que puede borrar. Sí, puede borrar, pero no puede pasar por encima de lo que Calvino dijo. Calvino y la salvación está por encima. Pero amigo, ¿pero qué hacemos con lo que Jesús dijo? No, ese es un ateo. ¿Ah, sí? Sí, estas mismas vacas sagradas son las que después alaban a Gandhi en el púlpito, lo hacen, lo nombran como un gran personaje, al Dalai Lama, a la Madre Teresa, a Lao Tse y a un montón de personajes históricos, orientales y orientalistas, hombres todos impíos que hablan mal del Señor, no tienen una buena imagen, un buen concepto del Señor Jesús, sí, y sin embargo los nombramos en el púlpito. Hombres que no predican a Jesús, hombres que no hablan de la deidad de Jesús, hombres que ellos mismos, como el Dalai Lama, se pone como Dios, usurpando el puesto de nuestro Señor. Eso van a ser juzgados por eso en el día del juicio, todos estos que han subido al púlpito y no han hecho más que darle fama a estos hombres orientales impíos, repito, que tienen su lado oscuro. No sirve decir que todos tenemos un lado oscuro, porque hay muchos hermanos que no lo tienen, no lo pueden. Bien, hoy vamos a hablar de un versículo que se encuentra en Primera de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 15, que dice así, hablando Pablo a Timoteo, dice así: para que si tardo, Timoteo, sepas cómo conducirte o cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Bien, la iglesia debe ser eso, debe ser columna y baluarte de la verdad. En primer lugar, se dice que debe ser columna de la verdad, no de la iglesia. La iglesia es la columna, ¿no?, donde se apoya la verdad. Pero además se podría decir que califica esa situación, porque dice que debe ser también baluarte. Y es aquí donde nos vamos a quedar para ver qué significa esto de baluarte. La palabra que se usa aquí en el original griego es la única vez que la encontramos en el Nuevo Testamento. Esta palabra debe traducirse por baluarte, no por fundamento. Se supone que contiene el significado de fundamento, pero se traduce mejor por baluarte, porque para la palabra fundamento que se usa en el Nuevo Testamento existe otro vocablo griego. Repetimos. Se traduce baluarte porque esta es una palabra que significa eso. Veremos qué, Solo se usa aquí, en el Nuevo Testamento, solo aquí. La usaron también los padres de la iglesia para hablar de lo que estamos hablando aquí en la Biblia. De lo que estamos hablando aquí. Bien, se dice que es baluarte. Empezamos poniendo un ejemplo muy común entre nosotros. Cuando decimos que un profesor, tal profesor, Juanito, Manolito, es un baluarte de la moral, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un defensor de la moral. O decimos que fulanito de tal es un baluarte de la ilustración, o es un baluarte de la cultura, o es un baluarte de alguna otra cosa, la que sea. Miles de cosas se podrían poner aquí. Eso se dice, por cierto, que hoy en día esa frase así no se usa. Se usaba antiguamente cuando la cultura tenía un mayor nivel, cuando había un mayor nivel cultural en la sociedad. Se decía eso, se empleaba esa frase. Y se empleaba y se emplea para decir que esa persona es una defensora, a capa y espada, de eso, de la moral, de la ilustración, del altruismo, etcétera, etcétera.
Se está diciendo entonces que la iglesia no solo debe ser columna de sí misma, no, de la verdad. Debemos saber qué significa aquí verdad. Y además de ser columna de la verdad, debe ser baluarte, es decir, defensora. Amigo. Pero si la verdad se difumina, desaparece, palidece, se pierde la fe, su contenido, de que cómo podrá ser baluarte en la iglesia. No, eso no. Lo está diciendo, claro que sí, ¿cómo que no? El Señor lo dijo con otras palabras. El tema está en la Biblia. Lo dijo con otras palabras. Si la sal perdiere su sabor. No digan que la sal no puede perder su sabor. Porque cuando el Señor lo dijo es porque quería decir, significar algo. Es decir, cuando el Evangelio deja de ser luz, deja de ser sal en la sociedad. Deja de ser sal porque el Señor ya sabía que el contenido de la fe y de la verdad puede perderse. Si no nos habría hablado el Señor de las 7 iglesias de Asia, por ejemplo, ¿cómo que me baso solo en un texto? En toda la Biblia, texto y contexto inmediato y el contexto remoto también. El Señor lo dijo. ¿Qué pasa si la sal pierde su sabor? ¿Qué pasa si la iglesia deja de ser baluarte? ¿Y cómo deja de ser baluarte? Sí, lo estamos haciendo, lo estamos viviendo y no nos damos cuenta. Bien, porque todas estas vacas sagradas han reducido el Evangelio y sobre todo la verdad. No Juan 3:16, porque aquí no se dice baluarte de Juan 3:16. No, la verdad. La suma de tu palabra es la verdad, toda la verdad. Y Jesús lo dijo también, el que quiere hacer la voluntad de mi Padre, eso que decimos todos que hacemos. Sí, el que quiera hacerlo sabrá si la doctrina, mis palabras, mis enseñanzas, todo lo que yo digo en cuanto a mí, hablando Jesús, en cuanto a mí, mi persona, la salvación, todo lo que oí al Padre y que os digo, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre sabrá si mi doctrina, todo eso que acabo de decir, que lo dijo el Señor, es mía o es de mi Padre. El Señor vinculó el hacer la voluntad del Padre a la doctrina. Lo hizo ahí y lo hizo en otros lugares. Y después más tarde lo harán los apóstoles. La doctrina sí salva, como decía Pablo. Bueno, eso lo explicamos en otros vídeos. Pues el Señor lo dijo. La doctrina no es más que no es otra cosa más que la verdad. La verdad, la suma, repito, de tu palabra es verdad. Así que la iglesia es baluarte de esa verdad. Es decir, que la iglesia tiene esa verdad, la debe tener. Y esa verdad, ¿qué debemos entender por verdad? La verdad aquí, cuando dice que es el baluarte de la verdad, se refiere no a la verdad ética y moral solamente, se está refiriendo a la verdad toda, eso que acabamos de mencionar. La suma de tu palabra es la verdad, Salmo 119. Eso es lo que se está diciendo aquí, la iglesia es la columna, pero es el baluarte, la defensora de esa verdad. Sí, es decir, que se refiere a la verdad toda. ¿Qué debemos entender por esto? Debemos entender que la Biblia, en ella está contenida la explicación de todo lo que existe, para decirlo de esta forma, de una manera sencilla que se pueda entender. La Biblia lo explica todo, explica la realidad de las cosas, es decir, eso que vimos por ahí decir a los filósofos, explica la realidad de lo aparente. ¿Qué aparente? Está ahí, todo lo que está ahí, una mesa, la Biblia explica la realidad de esa mesa, lo que está detrás, es decir, las leyes que mantienen esa realidad que es la mesa. Por eso la Biblia habla de todo. Mira, la verdad aquí se refiere a que la Biblia puede hablar y explicar el tema del aborto. Sí, los padres de la iglesia también. La Biblia habla sobre el sexo, la Biblia habla sobre la pobreza, habla del origen de las cosas, la creación y el destino de la misma creación. La Biblia habla de eso, habla de la guerra, habla del futuro, del pasado, habla de la ley, eso que los creyentes no quieren escuchar, no quieren oír de eso. Y las vacas sagradas, como que lo saben, hablan muy poco, por no decir que casi nada,
de la ley moral, eso que tiene que ver con la santidad. Y se van inventando cosas, ¿no? Se van inventando cosas como que esto de los pantalones femeninos, y dicen que esa es la lógica de Jesús, y no lo explican, ¿no? Dice la lógica de Jesús, pantalones femeninos. O al otro que le preguntaron también, a la otra vaca sagrada, reposadito de Sion, que le preguntaron, y esto de las vestiduras blancas, y esto del libro de la vida, dice, eso nada, todos aquí morimos haciendo algún o cometiendo algún pecado. Esa es una respuesta de un varón de Dios. No lo es, no se parecen, no son hombres de envergadura. Han pasado por un seminario, por lo general de corte calvinista casi todos, y después vamos a los púlpitos, ¿no? Yo también fui. Así que la verdad de la que se habla aquí, la iglesia como baluarte de la verdad, se refiere a el discernimiento que la iglesia debe tener para distinguir entre lo sagrado y lo profano, la verdad que habla del infierno, la verdad que habla del cielo, del juicio final, de la salvación, la condenación, la redención. La Biblia contiene las verdades, la doctrina que habla de todo, de nuestra conducta, de nuestro vocabulario, de nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, que quiero decir algo aquí, que no se crean. Pues bueno, la iglesia es el baluarte de la verdad, es decir, defensora. Debe tener un contenido correcto sobre todos los temas, sobre todas las cosas propias de la creación y del hombre, y al mismo tiempo, como es defensora, debe enseñarlo, debe practicarlo, enseñarlo, practicarlo y vivirlo. Debe la sociedad ver lo que la iglesia dice en cuanto a todas estas cosas. Los mismos creyentes, que son los primeros que tienen que saber estas cosas, porque se supone que la iglesia, el grupo de personas, el templo de Dios que somos nosotros, tenemos que saber de estas cosas, unos más que otros, claro está, pero debemos irlas conociendo a lo largo de nuestra vida, porque de esa forma podemos nosotros mostrar al mundo lo que es la iglesia y cuál es la verdad de todas las cosas. Por supuesto, me ha pasado muchas veces cuántos creyentes quisieran destruir junto con los impíos, el Antiguo Testamento. Lo quieren quitar, me lo dicen a cada instante, a cada momento. El Antiguo Testamento, y deberíamos quitarlo, ¿para qué? Claro, y las vacas sagradas no dicen nada, se quedan calladitas, ni sí ni no. No intervienen en eso. Bueno, van tratando el tema, ¿no?, de manera diplomática y política, y con política, para que los hermanos no se ofendan, pobrecitos los hermanos. Bueno, destruirían la Biblia. De hecho, se está haciendo cuando las sociedades bíblicas hacen lo que están haciendo, ¿no? Lo que están haciendo. Se les ha escapado la situación de las manos, y la última Biblia que han sacado, la propia de las sociedades bíblicas, es irreconocible cuando la comparamos con el mismísimo texto griego. Y ya el que sea. Es que ya no es un tema solo del texto griego, es un tema ya de traducción. Antiguamente el diablo perseguía a la Biblia. La perseguía porque contiene la verdad de las cosas. Sí. Piénsese y recuérdese que cuando el diablo fue a tentar a Jesús, ¿con qué lo hizo? ¿Con qué lo hizo? Con la palabra de Dios, como explicamos en otro vídeo. Lo hizo con la misma Biblia. ¿Por qué? Porque el pobre no tiene otra cosa. Tiene que ir detrás de Jesús, tomando las cosas de Dios, copiándolas y plagiando. Un plagio por aquí, plagio por allá. Y cuando se acerca al Señor, se acercó con la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, el hombre, Dios no, el hombre. Jesús es Dios y es hombre, pero la redención y las tentaciones las enfrentó como hombre. Él venció y logró la redención total, la expiación total, la salvación total como hombre. Hombre, y si te están enseñando lo contrario, te están enseñando un Cristo que no es el de la Biblia, no es el que salva. Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y el diablo lo tienta como hombre con su propia palabra, porque la palabra esa
la Biblia, el sagrado libro, el sagrado mensaje de Dios, lo originó el mismo Señor, sí, él mismo. Y el diablo va con la misma palabra de Dios a tentar al autor de la palabra. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque no tiene otra cosa. A ver si se dan cuenta los luciferianos que se creen que van a vivir en una fiesta en el infierno. En el infierno no hay nada, pura oscuridad y fuego. Bueno, sigo, retomo lo que veníamos diciendo. Así que, como decía antes el diablo, ¿qué hacía? Perseguía a la Biblia. ¿De qué manera? Quemándola, matando a los traductores de la Biblia allí en los países a donde iban como misioneros para traducirla a los idiomas autóctonos. Y la quemaba en todas partes. Aquí se quemaron miles y miles y miles de ejemplares del Nuevo Testamento y de la Biblia. Hasta no hace tanto tiempo, pero esa época ya pasó esa época, sí. Ya no se quema la Biblia. Ahora el Señor, Dios, ha inundado el planeta de Biblias por todos lados. Hay Biblias por cualquier sitio, sí, Biblias en casi todos los idiomas. Ha llegado el Evangelio a todas partes. ¿Cómo el diablo va a seguir condenando, persiguiendo, destruyendo el mensaje, la verdad contenida en la Biblia? Hombre, le aplica la goma, borra aquí, borra allá. A ver, ecumenistas de sociedades bíblicas, borra aquí, cambia allá, borra aquí, pon aquí, agrega allí. Eso es lo que están haciendo. Y la última versión de las sociedades bíblicas, por lo menos aquí, es una cosa irreconocible. Están borrando el Espíritu Santo por donde pueden, allí en algunos sitios. Como ya dijeron algunos hace muchos años, es una tarea larga. Poco a poco se va borrando a lo largo de 15, 20, 30, 50, 100 años. Claro, no se puede hacer eso de la noche a la mañana. Así pues que la iglesia es el baluarte de la verdad, pero puede dejar de serla. Puede dejar de ser el baluarte. Es como un estandarte, ¿no? El estandarte romano. Cuando llegaban los romanos con los ejércitos y clavaban en el suelo un estandarte y uno veía el símbolo, el emblema de Roma. ¿Qué quería decir aquello? Que allí mandaba Roma. Conocían cómo era Roma con sus leyes, su manera de gobernar las colonias en el imperio. Se sabía, se conocía. No hacía falta más que clavar un estandarte de Roma allí, ver el emblema, el signo, el significado. Lo entendíamos enseguida. Ya sabíamos a qué atenernos. Así es la verdad. No, la iglesia no, la verdad. La iglesia debe velar por la verdad. Por cierto, que mucha gente está nerviosa, porque como hay tantas versiones de la Biblia, y uno dice una cosa y el otro dice otra, y después más allá dice el otro otra cosa, y cada quien dice lo que le da la gana, los hermanos ya no saben si la Biblia, la que tienen en sus manos, es la palabra de Dios o no. ¿Cuál será? Mire, hermanos, no es nuestro tema aquí, pero se lo aclaramos para que se quede tranquilo. Lo que Dios inspiró fueron los autógrafos, es decir, lo que escribió Pablo. Cuando Pablo escribió, eso era lo inspirado, eso venía directo de Dios. Dios inspiraba a los hombres. Lo que escribió Santiago, lo que escribió el evangelista Mateo, todo eso es inspirado. Eso es lo inspirado, eso es lo sagrado, lo intocable. Pero las copias que vinieron realizándose a través de los siglos, eso no es inspirado. Nosotros tenemos la difícil tarea a veces de averiguar dónde está el texto inspirado, dónde está, descubrirlo. Eso, Dios no dijo que eso estaba inspirado. No, yo inspiro, dijo él, los autógrafos, a Pablo, a Pedro, lo que ellos escribieron. A partir de ahí, él lo dijo bien claro en el Antiguo y el Nuevo Testamento. A partir de ahora, dice el Señor, por ejemplo en Apocalipsis, el último capítulo termina así, dice, y todo aquel que agregare algo, yo inspiro, pero el que agregue, se refería a los copistas, que vendrían después copiando, a los doctores,
Se refería a los obispos, a los pastores, que nos gusta cambiar, quitar, los que tienen esa labor de transmitir el texto de siglo en siglo, de generación en generación. Él lo dijo, el que agregue, yo le agrego las plagas. ¿Y quiénes eran los responsables de copiar el texto inspirado de generación en generación? Los ateos. Van a decir también que los ateos, los ninivitas, los cainitas eran los responsables de cuidar el texto. Eran hombres de Dios. Lo que pasa es que se iban corrompiendo. Y a esos Dios les dice, si tú agregas algo, yo te agrego todas las plagas que hay aquí. Ay no, salvos siempre salvos. No, eso no está en ningún lado. Bueno, como vengo diciendo, el Señor lo dijo. Se lo dijo previendo ya lo que pasaría con los copistas. Tenían que ser filólogos de los idiomas, conocerlos bien, y podían ser obispos, maestros. Y en el Nuevo Testamento el Señor al final, en el libro de Apocalipsis, cuando termina, se los dice, el que agregue, yo le agrego las plagas. Ay no, salvo siempre salvo. No. Salvo siempre salvo, no. Tú eres responsable de copiar mi palabra, la que inspiré, en mis hombres, en mis profetas, en mis escritores. Tú has de ser responsable de copiarla y transmitirla a las otras generaciones futuras bien, tal cual la inspiré. Y si tú quitas algo también, yo quitaré tu nombre del libro de la vida. No, eso no puede ser. No, salvo siempre salvo. Es que sí, es verdad, la Biblia dice que puede borrar. Sí, puede borrar, pero no puede pasar por encima de lo que Calvino dijo. Calvino y la salvación está por encima. Pero amigo, ¿pero qué hacemos con lo que Jesús dijo? No, ese es un ateo. Ah, sí, a los visitantes, como dice el otro, no, a los del trago. Dice, estos que cayeron en Hebreos 6 son del trago, son de adulterio. No se habla de adulterio en el libro de Hebreos en ningún sitio, ni uno solo. Bueno, pues sí, el Señor dice, yo borro tu nombre del libro de la vida. Es que estas vacas sagradas reposadas de Sion, ¿qué les pasa? La aceptación social que han tenido y la popularidad y la fama les ha cegado, no pueden discernir, no se atreven a decir la verdad y están mandando al infierno a los hermanos, a ti hermano, sí, te vas con él, además juntitos en el infierno, como dice un famoso y muy buen evangelista que murió hace muy poco, decía, ay, de los que no están enseñando la verdad, van a echar 1000 maldiciones a sus pastores por no haberles dicho la verdad desde el púlpito, amigo. Sí, señor. Sí, estas mismas vacas sagradas son las que después alaban a Gandhi en el púlpito, lo hacen, lo nombran como un gran personaje, al Dalai Lama, a la Madre Teresa, a Lao Tse y a un montón de personajes históricos orientales y orientalistas, hombres todos impíos que hablan mal del Señor, no tienen una buena imagen, un buen concepto del Señor Jesús, sí. Y sin embargo los nombramos en el púlpito. Hombres que no predican a Jesús, hombres que no hablan de la deidad de Jesús, hombres que ellos mismos, como el Dalai Lama, se pone como Dios, usurpando el puesto de nuestro Señor. Eso van a ser juzgados por eso en el día del juicio, todos estos que han subido al púlpito y no han hecho más que darle fama a estos hombres orientales impíos, repito, que tienen su lado oscuro. No sirve decir que todos tenemos un lado oscuro, porque hay muchos hermanos que no lo tienen. No los pueden acusar de adulterio, te lo voy a nombrar uno por uno, incluido yo. No me pueden acusar de adulterio. Entonces, la Biblia inspirada fue la que salió de mano de los autógrafos de Pablo, los apóstoles y otros escritores de primera línea que estaban allí al lado de los apóstoles. Esa es la Biblia inspirada, el texto inspirado. Esa es la revelación, la verdad inspirada y que fue puesta por escrito por ellos, por aquellos. A partir de ahí es la responsabilidad del hombre de escribirlo, copiarlo y transmitirlo. Las copias no son inspiradas. No, es responsabilidad nuestra ser fieles a la verdad y a la doctrina, no cambiándola, porque la han cambiado.
claro, como Orígenes y todos los arrianos, y hoy en día, pues si son gay o si son pertenecientes a la iglesia inclusiva o emergente, pues van quitando y borrando, ¿no? El diablo hoy en día no la puede quemar, la Biblia, pero la puede ir borrando y cambiando, agregando, quita aquí y ponga allí. Y se están haciendo responsables estos señores que lo saben de una condenación eterna. También los hay. Pero la mayoría son hombres que van a recibir una condenación habiéndose podido salvar. Sí, ahí está dicho, no pasen por encima de la palabra de Dios, no pasen. Sí, Señor, eso es así. Pues bien, sí, siempre hay alguno que dice, bueno, eso solo fue en el caso de los que tienen que copiar el texto sagrado de una generación a otra. Eso es lo que dijo el Señor en Apocalipsis, allí el último capítulo, ahí, porque lo dice varias veces, eso de las vestiduras y de borrar el nombre, ¿no? El capítulo 3, el capítulo 16 o 21 y 22, etcétera, etcétera. No, también en Lucas 12 o 13, el Señor lo dijo, habló del siervo infiel. El siervo infiel dijo, este siervo que tenía que dar el alimento. No, dar danza no, aquí no se dice dar danza. Hablar en lenguas tampoco se dice aquí. Dice el alimento, estúdialo, busca esa palabra en la Biblia, en una concordancia, y empieza a profundizar poco a poco a ver qué pasó con este siervo infiel aquí, de Lucas 12. Lucas 12, muy conocida la historia, pero nadie predica de eso. Y cuando se predica de este siervo infiel, se dirá, bueno, no, ese era un testigo de Jehová. Sí, porque somos muy listos, como el de los pantalones femeninos. Ese es un testigo de Jehová. No, ¿y tú qué piensas? No, bueno, para mí es un adventista. ¿Y tú qué piensas? No, para mí son los mormones. Y a ver, ¿quién más? ¿Tú qué piensas de este pasaje del siervo infiel? No, bueno, esos son unos brujos que yo conocí hace tiempo. Lo escribieron por ti, ¿no? Y por los brujos. Muy bien. No, son creyentes. Dios no da una responsabilidad como esta ahora, la que estamos viendo aquí, del siervo infiel, Lucas 12. No se la da a un ateo, ni a un visitante, ni a una persona que es creyente pero no nacida de nuevo, que suelen decir eso. Suelen decir eso. No, pero es que ese siervo no ha nacido de nuevo. Pero bueno, Dios mío, Dios da el cuidado de su casa, la iglesia, columna y baluarte de la verdad, a una persona que no ha nacido. Oye, el Señor, me parece que yo hago las cosas mejor que tú. No, Dios llamó a un hombre de Dios. Pero este señorito, como estas vacas sagradas de hoy en día que arrastran a miles, estos que se dan el lujo de decir que todas estas cosas que vamos viendo aquí, pues este señor dijo, mi Señor tarda en venir. Y eso es una figura de comer, beber y golpear a los consiervos y siervos, es una figura para hablar del descuido. Y no hizo lo que él sabía, lo dice el versículo allí, ¿no? Dice, sabiendo hacer la voluntad, sabía cuál era la voluntad de Dios y no la hizo. Tenía además que prepararse y no se preparó. No dice el texto, dice, bueno, no, es que tenía que nacer de nuevo. No, eso no se dice. Bueno, no, es que le faltaba fe. No, tampoco se dice. Bueno, no, es que no conocía la verdad. No, sí la conocía, sabía cuál era la voluntad de Dios y no la hizo. No solo no hizo la voluntad de Dios, es que además dice el versículo, no se preparó. Es lo mismo que le dijo a las 5 vírgenes. Como están tratando de popularizar por ahí, dime cuál pecado hay que cometer para caer de la salvación, para perderse. Te equivocaste. Porque la pérdida de la salvación es un proceso. Sí, es un proceso que no se siente, amigo. La mayoría de los creyentes no lo sienten. Se enteran o nos enteraremos cuando estemos allá. Eso es bíblico. Además de que también lo enseñaron los padres de la iglesia. Es un proceso. Dicen estas vacas sagradas, reposaditos de Sion, que tienen bastante billete en el bolsillo. Dicen, a ver, dime por cuál pecado me pierdo, por cuál. Y claro, los hermanitos se quedan así, porque ¿qué van a decir? Pues te lo digo yo. Por ninguno y por todos, porque la pérdida de la salvación es un proceso, como este señor, este siervo infiel. ¿Él sentía que estaba perdido? No, él no sentía, pero estaba haciendo cosas
que iban a pesar más en el lado negativo en el día en que sea juzgado. Y es allí donde se va a enterar de que no entra. Y el Señor lo dice. Algunos han llegado a decir incluso, a pesar de lo que se dice en el texto bíblico, dicen, no, bueno, pero de todas maneras se salvará. Dios mío, pero esto es una esquizofrenia que tienen ustedes. Ustedes, yo no, ustedes, nosotros no, ustedes. Ver la pared de color blanco y decir, no, es negra. Eso es lo que están haciendo. Sepan que por este capítulo, precisamente, entre paréntesis, hay pastores que se han pasado del calvinismo al arminianismo. Yo no soy arminiano tampoco, no estoy de acuerdo con eso. Además, yo no conocí estas verdades leyendo a Calvino o leyendo a Arminio. Ya me parece escucharlo diciendo, ves, no, por no leer a Calvino no es calvinista. No, hombre, claro, yo leo la Biblia. Por no leer a arminiano no es arminianista. Ves. Hombre, claro, por leer la Biblia creo lo que creo. Estoy sanito, no tengo la presión de ninguna denominación. No, yo soy una alpargata al lado de ustedes, que son zapatos italianos. Yo no tengo la presión de nada. A mí no me presiona. Siendo bautista de la Convención del Sur, no me presiona nada. Ninguna convención, ni ningún calvinismo, ni ninguna vaca sagrada. Creo lo que está escrito, el texto tal cual. Y lo puedo leer en griego también si hace falta. Bueno, pues este señor que está aquí, el siervo infiel, se perdió. ¿Cómo es eso de que se salvó? Si se lo está diciendo, échenlo a las tinieblas de afuera. No, ahora quieren convertir las tinieblas de afuera, como he leído en algún comentario, en el Edén. Las tinieblas de afuera, el infierno, el crujir de dientes, dice, no, ese es el Edén. Un comentarista, con tomos y todo. Claro, no puede pasar sobre Calvino. ¿Qué hace? Tuerce todo. Lo tuerce, lo tiene que torcer. Y seguimos diciendo más aquí. La caída, la pérdida, caer de la gracia y de la salvación, perderla, que no es perderla, porque el texto bíblico no registra esa fraseología. También en eso hay confusión. La Biblia de lo que habla es de no alcanzar y no retener. Es otra cosa, una perspectiva diferente de ver la situación, verla como lo ve la Biblia. No retienes, no permaneces, no retienes. No alcanzas, has dejado de alcanzar, como está dicho en otros sitios y lo hemos grabado en otros vídeos para el que tenga interés en la verdad. No, es un proceso, la caída, el dejar de alcanzar, el no retener la salvación y la doctrina, es un proceso, sí. Allí mismo, el capítulo 12, entre otros lugares, dice, nadie deje minar. Si dejas minar tu vida, el vocablo usado aquí para minar implica o significa, describe un proceso. Nadie deja minar su vida de hoy para mañana. Minar significa tal y como está dicho aquí, irse debilitando física, espiritual, moralmente. Eso es un proceso. Es dejar minar la vida. Se va debilitando poco a poco se va debilitando. En un año no. En 5 y 20 años. Es un proceso, amigo. Un proceso. Y el Señor explica ahí en Lucas 12 muy bien cómo es ese proceso. Y dice que si una persona supiera cómo está dejando minar su vida, a lo mejor tomaría las medidas necesarias para no dejar minar su vida espiritual lo está diciendo, para ser hallado digno en el día en que Él venga, cosa que no hicieron las 5 vírgenes. Por eso se emplea la palabra, el vocablo, tanto para el siervo infiel como para las vírgenes y otros, de preparado. No estaban preparados. No dice no tenían fe, no se convirtieron, estos son los del trago, aquellos son adúlteros. No estaban preparados, ni espiritual ni moralmente. Ellos no pensaban que se iban a perder. Este siervo infiel fue sorprendido en aquel día. Había dejado minar su vida poco a poco, y eso a veces no se sabe. Bueno, en la mayoría de los casos no se sabrá, sino en aquel día cuando en los 2 platos de la balanza, en los platillos, se ubique la fidelidad y la infidelidad. Allí cuando se pese, a ver de qué lado queda, a ver qué va a pasar. Por eso hay maestros que construyen con oro, hay maestros que construyen con madera, y los hay que destruyen. También se pierden, no entran. Ya Calvino y Arminio habrán dicho lo que quieran, pero esto es lo que dice aquí. Sí.
Las 5 vírgenes estaban esperando al Señor. No se dice que ellas sentían que se habían perdido la salvación. No, ellas estaban muy confiadas, muy confiadas. ¿Cuándo lo supieron? En aquel día del juicio, cuando el Señor vino, lo supieron. No vivían con esa angustia que dicen, ay, dime por cuál pecado, me salvo hoy, me pierdo mañana, después me vuelvo a salvar, me vuelvo a perder. No, eso no sucede así. Eso no sucede así. Vamos a ver. Estos son los ejemplos que están en la Biblia. Y así es, un proceso, poco a poco. Que sí. Los que llegaron allí a la presencia del Señor, esgrimiendo aquella hoja de servicio, predicaban, profetizaban, hacían milagros, exorcizaban, se llevaron su sorpresa allí. Ellos no sentían que estaban perdidos, pero el Señor se los dijo de manera clara. ¿Cuál era el problema de ellos? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Maldad, sí, pero yo no soy malo. No, espérate un momento. ¿Cuál es el vocablo griego usado allí? En todos los manuscritos griegos, en todos. Incluso los manuscritos griegos arrianos. ¿Qué? La palabra ¿qué? Sin ley. Hacedores sin ley. Búscatelo en el griego. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Apartaos de mí, hacedores sin ley. Sí, es verdad que profetizaban, sí, es verdad que eran padres de buena familia, se levantaban a las 6 de la mañana, eran honrados, predicaban, se dedicaban a la obra, al servicio cristiano, el ministerio cristiano, que había que hacerlo bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo. No es cualquier cosa hacer esto. Bueno, ellos se levantaban a las 6 de la mañana, tenían hijos, se ponían la corbatita como yo y todas esas cosas, y profetizaban. Y hacían todo en el nombre del Señor, porque eso no se puede hacer en el nombre del diablo, se hace en el nombre del Señor. Todo el mundo lo hace, siempre así. Bueno, pero se llevaron una sorpresa, porque no estaban haciendo lo que era más importante. Son hacedores sin ley, no han tomado en cuenta mi ley, la Torá, eso que ahora se pone de moda, la Torá. Uy, quien no lo diga, no está en nada. Hombre de 70 años, de 80 años que ahora, antes decían la ley, ahora dicen, no hay que decir la Torá porque eso me da prestigio, se siente que estoy culto, que estoy en la onda. Sí, en la mucha onda, y no hacen más que pifiando, mandando a los hermanos al infierno, no diciéndoles la verdad. Pues bien, el Señor se los dice, hacedores sin ley. Ay, la ley salva. Sí. Después de que el Señor en primer lugar se acerca a ti, escucha esto, te voy a hablar de esto, se acerca para hablarte en su gracia e ilumina tu mente, tú has de responder positivamente. El Señor te está llamando porque nadie puede salvarse sin la gracia de Dios. No conozco a nadie, todavía no he leído a nadie que diga, nos salvamos sin la gracia de Dios. Bueno, prácticamente a nadie, ¿no? Hay alguno por ahí, sí. Pero la mayoría, la inmensísima mayoría, no enseña eso. No podemos ser salvos sin la gracia de Dios. Ni Arminio, ni Calvino, ni Zwinglio, ni Aristóteles, ni Platón, ni Lao Tse, ni Buda, ni Gandhi, ni nadie. Pero el Señor ha dicho que si Él hace pasar el Evangelio por tu vida, es que te llama. En primer lugar te llama y te habla. Ilumina tu mente, a ver si tú quieres. En su gracia. Y una vez que tú quieres seguir al Señor, Él te pone en el camino también. Pero tú eres responsable de retener, esas son las expresiones bíblicas, retener la doctrina. Tú eres responsable de permanecer en Jesús y su doctrina. Ese es el vocabulario y la fraseología bíblica. Tú eres responsable de alcanzar aquello para lo que fuiste llamado, como dice Pablo. Bueno, el Señor se los está diciendo, ¿no? ¿Y a qué ley se refiere? Tú eres responsable, entonces, de serle fiel al Señor. ¿Cómo? Viviendo según lo que Él ha pedido. En su doctrina, en primer lugar, como dijimos antes. Y también viviendo en su ley. Claro, ¿cuál ley? Pues la que acaba de mencionar en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no es más que el decálogo. El decálogo explicadito, bien explicado, no lo quiere nadie, porque ahí todo el mundo se ve descubierto. Y dicen, han llegado a decir, bueno, el decálogo, eso debe ser, el Sermón del Monte, que contiene el decálogo bien explicadito, eso debe ser para los judíos.
judío, no sé, o para los curas, lo de siempre, ¿no? Por aquí es siempre eso, lo de los curas, el Papa. Sí, bueno, tienen razón. Esa es la gran Babilonia, ¿no? Y sin embargo, los más grandes evangelistas del mundo se han sentado con el Papa por horas, amigablemente, y estos evangelistas califican al Papa de grandes personajes morales, de una gran moral y un gran amor a la palabra de Dios, del más grande evangelista, el Papa. Ese Papa del cual se dijo eso, este evangélico que dijo esto, allí sentado en Roma, en el Vaticano, estaba defendiendo a uno de los más grandes pedófilos, protege a los pedófilos, a la pedofilia vaticana, la protegía, ya se murió. Ya, estos han venido a querer tapar el sol con un dedo. Dicen, bueno, vamos a hacer algo, alguna cosita, estamos corrigiendo el problema. Sí, un problema que tiene 20 siglos casi. Lo están corrigiendo, sí, ya mismo. Ya. Claro, para la galería, ¿no? Para el patio, para el gallinero. Pero a nosotros no nos engañan. Sabemos que eso es así. Esa es la gran Babilonia. Pues bien, el Señor les dice, tú, con mi sermón del monte, no hiciste nada, con mi ley, con la Torá, con la ley, eso que nosotros conocemos como la Torá, no hiciste nada. Eso era lo que tenías, eso era lo que tenías que hacer, era lo primero, y tú pasaste de largo. Así que eso de pecar, eso es un proceso, eso de caer, sí, es sorpresivo. Te voy a poner más ejemplos. Que estas cosas se hacen negando la fe, vaciándola de contenido, ¿sí? Y dejando la iglesia de ser el baluarte de la verdad. Sí. Ni el libro enseña eso. Lo que enseña es que su fe es vana. La tiene, sí, pero por extraviar la doctrina, su fe no cumple el propósito con el que debería cumplir, porque el contenido de esa fe es un contenido falso, es un contenido equivocado, es una doctrina errada. Y la doctrina sí salva o te pierde. Entonces hágalo así. No porque vendrán los calvinistas a decirle, sí, pero Calvino dijo. Calvino habrá dicho misa, como dijo misa de algunas cosas. Calvino habrá dicho misa, yo no tengo que pedirle disculpas, sino al Señor cuando yo entiendo mal su palabra. Sí, eso sí, al Señor sí. Señor, perdóname, esto no lo sabía, lo ignoraba, lo entendía mal. Ayúdame a aceptar la nueva doctrina, porque yo esto no lo entendía bien. Pero a Calvino y a los reformadores, como dice uno por ahí, dice, hay que pedirle, hay una ofensa contra la institución reformada calvinista. Amigo, se equivocaron, erraron en muchas cosas. De perdón no, usted mismo debe corregir. Lea la Biblia, no lea los libros de Calvino, déjelos. Váyase mejor primero a los padres de la iglesia, empiece por allí. Por allí es por donde tiene que empezar a ver qué creyeron ellos. Los documentos están a la mano. Hasta para mis nietos están a la mano. Sí, tengo nietos. De la verdad. Sí. USA estaba muy contento mientras bailaba y danzaba. Y alguien llegó por allí y le dijo, oye, USA, ¿tú no sientes algo raro por aquí? Y USA le dijo, oye, tú siempre negativo, como aquella persona que es siempre muy conocida, ¿no? Aquel holandés que decía, tú siempre negativo. Sí, negativo Noé también. A Noé se lo dijeron, oye, no me amargues la vida tan pronto, Noé, que tengo 20 años viéndote en este tema y nada, ahí construyendo el arca y nada, no me amargues antes de tiempo, déjame disfrutar, ¿no? Y así fue con USA, ¿no? Bailando, celebrando, danzando. ¿Quién hubiera sospechado? Oye, USA, ¿tú no sientes algo raro en el ambiente? No seas negativo, hombre. Siempre estás con tus historias. Que sí, negativo, criticando a este, criticando al otro. Te la pasas criticando, como Jesús, que todo lo veía mal, que si adúltero, que si esto, el Juan el Bautista. No veas, que criticó a Herodes. Hombre, con razón le cortaron la cabeza.
Siempre se la pasaba en ese tema. No, es que estaba proyectando su propio pecado. Bautista, sí, hablaba de adulterio solo porque proyectaba su pecado. Pues no vea a los pastores de hoy cómo lo están proyectando, amigo. Pues no hablan de otra cosa. Para hablar del pecado no hablan de otra cosa. Fornicación y adulterio, y no hay quien lo saque de ahí. Bueno, y claro, me arrastran a mí. Yo digo, es que este señor habla de esto y habla de lo otro, y eso no es. Bueno, sí, el adulterio te lleva al infierno, ¿eh? Eso que te quede claro. No seré yo como el otro que dice, ¿qué importa? Y hay hermanitos que cuando lo oyen, a esta vaca sagradísima allá en México, se animan, dicen, ay, mira, el adulterio y la fornicación no me pierden. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, pues lo que hice el otro día, bueno, que no lo volveré a hacer, no, dentro de un año lo volverás a repetir, y ya te verás en el infierno, a lo mejor con él, por haber destruido al templo de Dios, ¿sí? Él con su mala enseñanza. Bueno, entonces, eso, usa. ¿Quién hubiera dicho? Un segundo después, solo 20 segundos después, caía muerto. Mientras allí la gente estaba contenta, alegre, celebrando, callando a aquel que notaba algo que no estaba bien, lo estaban callando. Ellos estaban celebrando, pero arriba, de donde proceden todas las cosas, había un ambiente totalmente opuesto. Había un ser en ira. Ay, ira. Ay, no, amor. Hawái. Amigo Gandhi, todos seamos uno. Martin Luther King, ay, la obra social. Ay, sí, seamos uno. Los mormones. No, los mormones ya son hermanos nuestros en Norteamérica. Sí, no, el más grande evangelista les ha dado la bienvenida. Mira, el más grande evangelista tenía en su oficina un cartel, un decálogo en contra de los mormones. Sí, lo tenía, pero lo fue a visitar el Papa de los mormones. ¿Y qué sabes qué hizo después? Dice, fuera ese letrero en contra de los mormones. Yo estoy con todo el mundo. Aquí todos son buenos. Y no digas nada en contra de ese Papa evangélico. Está destruyendo la obra porque lo siguen a miles. A nadie le importa eso. Y unos segundos después, Usa caía muerto, bailando. Sí, bailando, danzando. ¿Por qué? Léete el profeta Miqueas y Amós. Mejor que danzar, bailar, es obedecer, es tener en cuenta a Dios y lo que Él ha dicho. Lo que Él ha dicho, caía muerto. ¿Cómo es posible? En medio de un folgorio, cuando hacíamos algo tan bueno, transportar el arca de Dios, la llevábamos a nuestra tierra, al sitio donde debe estar, donde yo había dicho. Ah, sí, que si la hubiese tocado David también muere. David también muere. Sí. Bueno, eso solo fue Usa. No. Eso es solo cosa del Antiguo Testamento. No. Vámonos al Nuevo. Sí, Ananías y Zafira. Por cierto, que estas mismas vacas sagradas a veces cogen y agarran estos versículos en el libro de Hechos 5 de Ananías y Zafira. ¿Sabes para qué? Repito que, por cierto, estas vacas sagradas excelentes, reposados de Sion, agarran este capítulo 5 de los libros de los Hechos, la porción que habla de Ananías y Zafira, para hablar del diezmo. ¿Cómo manipulan, amigo? ¿Cómo manipulan? Yo te voy a explicar esto. Resulta ser que Ananías y Zafira pues eran dos creyentes. Y vieron que un tal José, me parece, si mal no recuerdo, vendió su herencia y el producto de esa venta, el precio, el dinero, todo, total, la suma total de esa venta fue a parar a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que con ese dinero se ayudara a la iglesia, porque era una iglesia pobre. Sí, parece mentira, una iglesia de esclavos analfabetas que entendían la palabra de Dios. Hoy en día dicen, no, es que las viejitas no pueden, viejitas de 50, ¿qué te parece? Y 40. Resulta que Ananías y Zafira ven esto, ven que un hermano llamado José, me parece,
y que vende su herencia y pone el producto de esa venta toda a los pies de los discípulos. ¿Qué hacen estos señores, Ananías y Zafira? Dicen, oye, nosotros también podemos vender nuestra finca, nuestra tierra, nuestra granja, y ponemos el producto de la venta a los pies de los apóstoles. Les decimos que el dinero ese es el producto total de la venta. Mentira, porque ellos vendieron su herencia, Ananías y Zafira, sí lo vendieron, pero se quedaron con una parte del dinero. Se quedaron con una parte del dinero. Eso se hacía libremente, voluntariamente. El que quisiera venderlo. No era un comunismo, como quieren creer algunos. No, ahí no hay comunismo ninguno. Sino que por propia decisión, de propia voluntad, ellos vendieron porque quisieron su terreno, su finca, su granja, y se quedaron con parte del dinero de la venta y otra parte la pusieron a los pies de los apóstoles. Pero le hicieron creer a la iglesia, le hacían creer, querían hacerle creer a la iglesia que ese dinero que les estaban dando ellos, Ananías y Zafira, era el producto total de la venta. Es decir, que si ellos, por ejemplo, vendieron esa hacienda en 100 pesos, $100, 100 euros, se quedaron con 50 y los otros 50 lo dieron a la iglesia. ¿Eso tiene algo que ver con el diezmo? No, nada, absolutamente nada, pero nada. Pero es lo que usan muchos predicadores, porque claro, hay que recoger, amigo. Calladito, de dinero no se habla, recojan. Entonces, regreso. Entonces, había manipulación, hipocresía, una mentira, una astucia, como Pablo dice en Corintios, si mal no recuerdo. Yo no actúo con astucia, pero estos actuaron. ¿Cuánta astucia, amigo? Si hay algo que yo veo en los púlpitos, diáconos, ancianos, es astucia, pero es una astucia ponzoñera, silenciosa, ponzoñera porque lleva una sonrisa así. Y tú no sabes la astucia que tiene el otro, lo que quiere el otro. No es tan fácil ser un hombre de Dios puro, íntegro. ¿Eso qué es? Integridad. Habla la Biblia de eso, sí, la palabra aparece, los íntegros. Bueno, y Ananías y Zafira engañaron. Era una mentira, el pecado que cometían era de mentira, con astucia y manipulación, queriendo aparentar lo que no eran. Sí. Y de estar vivo y respirando la vida en alegría, lleno de plenitud, de felicidad, porque la iglesia verá que yo diezmo, yo di el fruto de qué sacrificado soy, qué santo soy, he dado dinero a la obra. Sí, el dinero de la bolsa. El dinero mal habido, Dios no lo quiere. El dinero producto de a veces cosas que se le quitan a otros peones, obreros, trabajadores. Ay, amigo, ¿te crees que Dios es tonto? Dios es tonto. Dios vio eso aquí y Pedro, el apóstol Pedro, los llamó y le dijo a Ananías: ven aquí, chiquitín, ven aquí. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no diezmas? No, ¿por qué no diezmas? No. ¿Por qué engañas al Espíritu Santo? ¿Por qué manipulas? ¿Por qué eres astuto en las cosas de Dios? He aquí los jóvenes que te sacarán muerto. Ahí se quedó, amigo. Usa no fue el único que pasó de un sitio para otro en un momento sin esperarlo. Se cae de la salvación o se entra con vergüenza en el reino de un momento para otro a veces, o a través de un proceso. Nos enteramos allá cuando estamos allá, es que nos enteramos de lo que pasó. ¿Qué pasó? Que no hiciste bien las cosas, amigo. Y después su mujer entró, a ella le dio menos tiempo de hablar y de pensar. Cuando abrió los ojos ya estaba del otro lado. Ese es Dios. Ay, sí, pero eso solo fue un caso. Yo tengo 50 años en el Evangelio y no he leído otra cosa igual. Eso solo fue ahí. 50 años donde no has aprendido nada.
o por lo menos lo que deberías aprender. Como me dijo uno, el país va como puede, sí, y no como debe. Has aprendido. Parece ser que las cosas, no has aprendido las cosas que tenías que aprender. Porque el juicio de Ananías y Zafira es un botón de muestra uno de cómo es Dios, de cómo se tiene uno que conducir en la iglesia y de cómo será el juicio. ¿No lo entienden? Es un botón de muestra de lo que el Señor mira y ve en la iglesia. Lo mismo mostró a las 7 iglesias de Asia. Y dijo, ojo que yo tonto no soy, ojo que a mí no se me va a colar nadie por aquí, como aquel que venía con vestido sucio a la boda, ¿no? Entró a la boda, no tenía la ropa apropiada, venía del trabajo, no hizo los preparativos, no estaba preparado para entrar en el reino, pero quiso. ¿Se enteró dónde? Aquí, no, aquí estaba tranquilo. La parábola del reino, de las bodas. Eso se refiere a eso, ¿no? A un señor que estaba invitado, quería entrar. De hecho, entró. Pero le dijeron, tú no te preparaste, amigo, fuera. Ay, amor, no. Ay, qué severo Dios. Y si ese es el evangelio, yo me voy. Yo, papá y amor, me voy. Más santos y más buenos son los impíos. Sí, llegan a decir eso. Sí, más santos, más buenos son los impíos. Mira que yo hago esto, hago este destrozo, hago el otro destrozo. Mi hijo no vea cómo va. No te explico. Dicen que rascarse la nariz es de mentiroso, ¿no? Dicen los psicólogos. Bueno, a ver qué dicen ahora. No, y los impíos no le dicen nada. A mí tampoco. Qué buenos que son. Sí. Menos mal que no tenemos a Pablo enfrente, porque ya nos hubiese cortado la cabeza. Sí. Bueno, pues así es. Así es Dios. Así pues que este señor venía de su trabajo. Pues por supuesto, del trabajo se puede venir, y sobre todo en aquella época, con una ropa sucia, rota, manchada, inapropiada para una boda. No estaba preparado, lo de siempre, otra vez, preparado no estaba. Pero él quiso entrar, porque estaba invitado, llamado, sí. Pero ¿cómo se puede elegir a una persona así, Dios mío? No puedes elegir a una persona así. No tomó la precaución necesaria. No, bueno, la historia de la parábola al principio lo dice, ¿no? No, yo no puedo porque yo acabo de comprar una hacienda y tengo que irla a ver. No, el otro se casó y tampoco puede. En fin, lo que sea. Así es, no estaban preparados. Y eso pasó con Ananías y Zafira. Pues sí, y sí que hay otros casos. Mientras todos ellos estaban comiendo, los hermanos, plácidamente, opíparamente comían. En su comida, almuerzo, cena, ágape, cuánto amor entre los hermanos. ¿Cómo comemos aquí? Qué bien esta comunidad. La iglesia, la salvación, el Señor. Me siento bien. Me iré a casa ahora a reposar la comidita. Y se murieron. Cuando abrieron los ojos, estaban del otro lado. Sí, está en la Biblia. ¿Dónde? Sí, en 1 Corintios. Los corintios que morían por irrespetar la Santa Cena, por no ir preparados, otra vez lo mismo, preparados a la cena del Señor, la tomaban indignamente, como muchos hoy en día, en chanclas, hablando, visitando, mandando la Santa Cena. Hola, ¿tú qué? ¿Qué pasa? Tú, no, espérate. Ya, así van. Y la Santa Cena hay que tomarla con cierto espíritu. Claro, después dirán, ay no, esto no es un funeral. ¿Te das cuenta, no? Entonces, bueno, ni un extremo ni el otro, ¿no? Pero se ha de hacer. Porque eso del funeral se lo estás diciendo al Señor. Al Señor. Se ha de tomar con seriedad, recordando la pasión de Cristo, su muerte expiatoria, vicaria y su resurrección también.
Pero eso se ha de hacer no saludando, no en pantalones cortos, en chanclas, con el móvil sonando, escuchándose y todo un largo etcétera, y los creyentes hablando por aquí, el otro por allá, el otro caminando por el pasillo. Un irrespeto total, amigo. Bueno, ya sé que es parte de la cultura, ya me lo dicen, ¿no? Es que nosotros somos así. Pues no seamos así, la cultura se tiene que someter a la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que dice el Señor siempre. Y estos señores que habían comido opíparamente no les dio tiempo a hacer la digestión. Se fueron con comida y todo para el hueco y allí se la habrán comido los gusanos, ¿sabes? No. Eso es así. El Señor está mostrando quién es Él y cómo ve la iglesia y cómo nos ve a nosotros. ¿No lo entiendes? ¿O todavía vas a seguir creyéndole a las vacas sagradas? Ellos no hablarán de esto nunca. Y cuando lo hablan, te dirán que ese Señor entró, bueno, plácidamente en el cielo. Sí. Bueno, eso, en este caso, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Que sí entraron, en este caso, en estos casos, como el de Ananías y Zafira, o el de los Corintios, ¿no? Que era mucha gente. No sabemos si entraron con vergüenza. De hecho, creo que sí, que entraron con vergüenza. Y no sabemos si alguno no entró. En estos casos, en estos de ahora. Pero la salvación se deja de alcanzar, se deja de retener y se cae. Y eso a veces no se sienta. Y no solo eso, en cuanto a los corintios, otros estaban enfermos. Sí, estaban enfermos. Sí, muchas enfermedades de muchos hermanos en la iglesia es producto de la astucia de estos hermanos, sobre todo los celos, las envidias, la murmuración, que no la crítica que hace un juicio formal. No de condenación, pero un juicio formal sí. Por cierto, hermanos, sí podemos juzgar en la iglesia y sí podemos hablar. Lo que no podemos hacer es un juicio de condenación, pero evaluar, discernir, juzgar. Se nos manda a hacer eso, es que se nos manda. Lo que no podemos es hacer daño. Daño no, y hablar por hablar tampoco. E inventar calumnias tampoco, no, inventarlas no. Eso no podemos hacerlo, Pero hacer un juicio de valor, tenemos que valorizar las cosas. Darle valor, esto está bien y esto está mal. Pablo lo hizo, la iglesia lo hizo y se nos ordena hacerlo. Juicios de valor. Esto no puede ser, hermanos. Esto tampoco. Aquello tampoco. Esto sí puede ser, esto también. Mira que viene esta otra cosa. Eso sí. Así que no se dejen engañar. Bueno, pasaron a la eternidad y otros estaban enfermos, sí. Y en las iglesias hay en día muchos tumores cerebrales. A veces es producto de un juicio de Dios, como el cáncer, y otras veces no. Por supuesto, jamás no hemos conocido a nadie en 35, 40 años, de muchos que han tenido, que todavía viven y tienen tumores en la cabeza, operados, que reconozca que fue un juicio de Dios. Nadie sabe dónde está eso, ¿no? Como nadie sabe dónde hay una iglesia muerta, como la de Sardis. La iglesia de la Odisea está bien viva, pero y además Dios le está revelando a la iglesia de la Odisea cosas como que la Trinidad no existe. 20 siglos esperó el Señor, Dios mío, por favor, para revelarle a la iglesia de la Odisea que la Trinidad no es tal Trinidad, no existe. Nos lo hubieras dicho antes, Señor. Por favor. Ahora al final, cuando nos quedan 4 días aquí, nos dices esto y bueno, pero es falso. La Trinidad es totalmente bíblica. Bueno, así que muchos casos más. La salvación se deja de alcanzar a través de un proceso. ¿Cómo? Como esto que les dije antes de los mormones. Quitándole a la verdad su contenido. Se han acercado a los eventos sociales, se han acercado, se han metido, se han inmiscuido en la sociedad, en la cultura, se han metido en todas esas cosas. Y claro, la popularidad, ¿no? La popularidad, la aceptación social, las felicitaciones, toda esa aprobación eclesial, nos aprueban a los pastores, uy, qué pastor, qué gran verdad y tal. Y todo eso va minando nuestra vida, nuestro discernimiento, y no podemos distinguir entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Y terminamos haciendo eso, perdiendo el discernimiento, y no se puede discernir entre lo verdadero y lo falso, y la doctrina la vamos pisoteando. Vamos negando las verdades diferentes, doctrinales que hay en la palabra de Dios, y no hacemos la separación necesaria entre el verdadero creyente, la Biblia,
y Roma, entre la Biblia y Gandhi, entre la Biblia y Lao Tse, y entre la Biblia y el Dalai Lama, entre la Biblia y los mormones norteamericanos, ¿no? Con su papa mormón. No hacemos diferencia, ¿no? Es que dice este gran evangelista, evangélico, dice, yo me he visto con todos, el Gandhi, el Buda, el otro, todos son buena gente. ¿Por qué no entrarán en el reino? Son buena gente. Has pisoteado y pasado por encima de la sangre de miles de hermanos que han muerto por la verdad, que han hecho distinción, que han hecho una separación entre la doctrina, entre el Señor y el mundo, y las diferentes religiones del mundo. Han establecido una pared de separación, tal y como lo dijo el Señor y tal y como lo hizo la iglesia primitiva, hasta tal punto que uno de los escritores del Nuevo Testamento dice, si esta persona, incluso hermano en la fe, dice allí, la segunda de Juan, si mal no recuerdo, dice, si este hermano no trae la doctrina del Padre y del Hijo, no lo recibas en tu casa, no porque te haces partícipe de su extravío, de sus mentiras, de sus falsedades, y Satanás se aprovecha para que tú a lo largo del tiempo llegues a ser como él. Eso no pasa, ni sucede en un solo día. No, se va a dejar dominar la vida espiritual, doctrinal a lo largo de 30 años. Sí, y cuando llega a faltarte la testosterona, como está pasando con todas estas vacas sagradas que superan los 55, 60, ya no creen ni al infierno. Ya todos son buenos, todo es amor. Venga yo conocí a los indígenas cherokees de tal sitio y en su religión, vengan, sí, son muy buena gente. Los hindúes, buenísima gente, sí, y se mueren de hambre adorando a las vacas y a los ratones. ¿No lo ves? ¿No te das cuenta que esa religión es una religión del infierno? Así es. Están pasando por encima de la sangre de miles de hermanos que murieron por la verdad y no los recibían en casa. No los recibían, no. Sí. El que no tuviese la doctrina, la universal aceptada en aquella época, en los primeros siglos, no se hablaban, es que ni se hablaban entre ellos, y eran todos obispos, y eran todos creyentes, y todos hablaban de Jesús, pero había una doctrina que no se podía falsear, no se debía extraviar. ¿Por qué? Porque entonces tenías una fe vana. Sí, la doctrina salva, y la fe puede verse desposeída de contenido, y la verdad puede verse desposeída de su propio contenido. Sí, mira, te lo voy a demostrar. Pablo a los corintios les dijo, si ustedes cambian el tema de la resurrección, vuestra fe es vana, es decir, una fe carente de contenido. Pues como vengo diciendo, pasan por encima de la sangre de miles de hermanos que murieron por la verdad, formaban una iglesia que era baluarte de la verdad, sostenían la verdad, los puntos doctrinales, pero estos de hoy en día están vaciando la verdad de su contenido, la fe de su contenido. Le decía el apóstol Pablo, si no entienden, si cambian el tema de la resurrección tal y como se los he explicado, vuestra fe es vana. Sois salvos, dice al principio de 1 Corintios 15, con tal de que retengáis la doctrina, las palabras, lo que os he dicho, y lo dice, entraréis en el reino. Sois salvos, si retienes, sí, y sí. Pero habían allí personas que decían que la resurrección ya había ocurrido, como también se lo dijo Pablo a Timoteo, porque el tema de la resurrección era general y en todas partes se estaba extraviando ese tema. La resurrección de Cristo ya ocurrió, pero la nuestra ya no tiene sentido. Y Pablo llega a decirles que si enseñan eso, no entran. ¿Por qué? Porque la fe no cumple su objetivo, que es la resurrección. Pero yo tengo fe, yo soy salvo. Si retienes la doctrina, si la retienes, dice, y lo dice ahí en muchas otras partes, que vuestra fe no sea vana. También lo dice en 2 Corintios, sí. En 2 Corintios 6:1 también dice que no reciban la fe en vano, corrompiéndose. Adulterio. No. Se trata de la doctrina. El tema no es el adulterio, la doctrina misma. Todo lo que tenga que ver con la resurrección, como explicamos en otro vídeo, donde profundizamos, donde hablamos mucho de 1 Corintios 15. Sí, Pablo lo dice.
léase los primeros versículos, ya de inmediato está ahí, dicho por Pablo Garro. Sí. Si no retienes ni doctrina tal cual te la expliqué, has creído en vano, vana es vuestra fe. Si retienes eso, eres salvo. Tu fe cumplirá su propósito, que es el de la salvación y la resurrección. Si no, tu fe es vana. La has tenido, no te ha servido de nada. Eso está en todas partes. Y no solo con respecto al tema de la salvación, de la resurrección, con respecto a otros temas. Todas estas vacas sagradas reposados de Sion que felicitan al Papa, sobre todo al Papa pedófilo, que protegía la pedofilia a miles, por la cual cientos de víctimas de esta pedofilia vaticana se han suicidado, porque terminan suicidándose, no soportan las consecuencias, vivir con las consecuencias de esta pedofilia que han practicado en ellos. ¿Saben? ¿Lo sabías? Sin embargo, van a Roma a felicitar al Papa, ¿no? Al pasado, al que se murió, al que vino después y todo lo demás. ¿Y cómo? Si todas estas personas, todos estos señores en sus púlpitos, sus templos, iglesias, van felicitando a todo el mundo. Y a todos los orientales, y hablan de la Madre Teresa, como habla este de México también. No sabe quién es la Madre Teresa, pero claro, él lleva el camino que llevan los otros también. Dale 10 años más, y cuanto más le falte la testosterona, terminará negándolo todo, terminará incluso alabando al mismo Papa, ¿sí? Y no solo a la Madre Teresa, sino al Papa y a cuanta persona se le ponga por delante que sea buena gente. Estos de buena gente, que son de aquí, del Oriente, niegan al Señor, lo pisotean, no creen en el Señor, se han convertido al Señor, se han convertido, ya que hablan tanto de Él, de estas religiones, se han convertido al Señor, hablan bien. El Gandhi, el Lao Tse, el Dalai Lama, la Madre Teresa, habla de Cristo, predica de Cristo, conoce el Evangelio, se congrega en una iglesia donde se hable del Señor. No lo hacen. Si pueden, bueno, de hecho, le quitan la deidad, como el Dalai Lama, que dice que él es Dios. Pues ahora tenemos 2 dioses, ¿no? Estos evangélicos tendrán que decir, es que tenemos 2 dioses, al Dalai Lama, al Papa, no, 3, el Papa y el Señor, claro. Y no pasa nada, ¿verdad? No, paz y amor, que es que yo quiero viajar y además tengo que cobrar de la bolsa, amigo, y de prestamista que estoy y un dinero que me viene por ahí. ¿Qué te pasa? Que está mi mujer y mis hijos aquí. Digo, sí. Tú barre para tu lado, sí, barre para tu lado. Eso es lo que ha pasado. Y van perdiendo el fuego del Espíritu Santo. Lo van entristeciendo hasta apagarlo. Y no tienen contenido ninguno. Van pisoteando la doctrina sobre el Señor y sobre todas estas cosas que vemos aquí. Entristecen y se van acercando. No pueden discernir bien las cosas, lo sagrado de lo santo, la doctrina. Y terminan, ¿qué? Con una fe vana, una fe vacía. Por eso la iglesia no defiende nada. ¿Qué defiende la iglesia? Como toque que vengan por aquí los degolladores, a ver a quién vamos a llamar. Que venga la policía. No, ¿cómo va a venir si tú la quitaste? Ay, no, pero que vengan ahora. Sí. Esto es como lo de Noé, ¿no? ¿no? Estaba la familia entera el domingo por la tarde comiendo. Y estaban todos muy felices. Y Noé se había echado allí ya más de 100 años. Más de 100 años allí construyendo el arca. ¿Y quién le hacía caso? Nadie. Estaban todos los creyentes allí por la tarde comiendo. Conocían el Evangelio, conocían las buenas nuevas, porque la Biblia dice que no era un predicador de justicia. Léalo, está escrito así como lo estoy diciendo. Conocían, sobre todo en aquel momento, antes del diluvio, se sabía mucho del Señor y de Dios, de la creación. Y aquella familia, 30, 40, ¿no? Se multiplicaban como conejos y comiendo, ¿no? Y allí a lo lejos verían el arca, ¿no? Y diciendo, Noé tiene 7 días encerrado en esa arca, no sé qué hace ahí. No veas el calor que debe hacer allí dentro, con todos esos animales apestosos. Y viene a decirnos a nosotros somos finos, somos de clase, tenemos glamour. Sí. Y de repente una gotita en la nariz de agua. ¡Chum! Me toco la nariz, pero no porque sea mentiroso. Esto para los psicólogos. Bueno, ¡ay, qué perfecto! Pues sí, perfecto. Y le cayó otra gotita en la nariz. Y se miran unos a otros, ¿no? Se miran unos a otros.
Miran para arriba, qué raro, ¿no? Y siguen comiendo. Otra gotita más. A los 3 minutos ya más gotas. A los 5 minutos ya empieza a llover, una lluvia muy fina, sí. Y se quedan todos así. Van a tratar de comer y empieza a llover más fuerte. Ninguno lo pensó. Todos instintivamente, porque el ser humano reacciona así. Yo he pasado por esas situaciones. No, es una reacción instintiva. No se piensa. Se levantaron corriendo al arca. Noé abre. Empieza a llover muy duro. ¿Esto qué es? Explícanos. Me pasé 120 años diciéndolo, amigo. Y no me hicieron caso. Ustedes no me hicieron caso. Yo no puedo abrir la puerta del arca porque ni la abro ni la cierro yo. Es el ángel de Yahvé que la abre y la cierra. Yo no puedo con esa puerta. Ahora entendemos. La misma Biblia lo dice. No es que no supieran, no es que no conocieran, sabían de las buenas nuevas, sabían de la justicia, sabían de las advertencias que hizo Noé durante tanto tiempo, pero no lo habían entendido. Lo entendieron cuando tenían el agua al cuello. Ya no había nada que hacer. Y Noé se los recuerda. Bueno, pero tú no eras el que me decías que no querías que yo te amargara la vida, que querías ser feliz. ¿Y qué puedo hacer yo ahora? Nada. Y se dieron cuenta. A correr para las montañas, amigo, a lo más alto, a ver si nos salvamos. Y allí murió todo el mundo, niños, bebés, de todo. La ira de Dios en contra del hombre, porque el hombre no le obedece, no quiere saber nada. La misma iglesia, si puede, quita la ley, nadie la quiere. Los creyentes, ¿qué hacen los pastores? Entretenerlos. ¿Con qué? Con la danza de USA, las comidas de los corintios, y predicaciones, grito va, grito viene, creando falsas expectativas, porque nosotros haremos, ¿no? Parecen los políticos como quien está arengando las tropas, ¿no? Que van al frente, nosotros venceremos. ¿Sí? Mesías, muchos de ellos se consideran los mesías de circo, sí, de barrio, ¿no? Como el guapera de barrio, de circo, sí. Eso es lo que están haciendo. Reposados de Sión, que no hacen teología. Pregúntales. Por eso es que no conocen a Dios. No lo conocen porque no hacen teología. Se les pregunta, pregúntale a un lobo o a una vaca sagrada, pregúntale, ¿tú qué crees? Yo lo que creía Calvino, yo soy calvinista. Ah, sí. ¿Y tú otro qué crees? No, yo lo que dice el Papa. Y a ver tú, menganito, ¿tú qué crees? Bueno, lo que dijo el niño. ¿Y tú qué crees? Tú el otro por allá, el que está escondido, ¿qué crees? Bueno, yo voy a mitad de camino entre lo que me dijo mi papá, lo que dijo su indio y Aristóteles. Voy a mitad de camino ahí. Sí, claro. No saben nada de la Biblia, porque no van al texto, como explicamos en todos nuestros vídeos. ¿Pueden conocer a Dios así? No lo pueden conocer. Cuando se les habla, como hemos hecho, de Ananías y Zafira, de Usa, por no hablar también del rey Ezequías y Manasés, cuando se les habla de Caín, de Esaú, cómo cayeron, cómo dejaron de alcanzar muchos de ellos la salvación en el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando se les habla de los corintios enfermos, de los que tenían tumores en la cabeza, de los que murieron, se alarman, dicen, no, eso para nosotros, no predique usted sobre el pecado, yo no he venido aquí para eso, yo no me he convertido para eso, si eso es así, me voy con los impíos porque los impíos son más buenos. Sí, lo dicen. Si los impíos son más buenos. Sí, porque yo hago esto y no me dicen nada. Ah, bueno, pues mire, váyase usted con los impíos. Aquí se predica la verdad. Bueno, y claro, estas personas van así. Van. Y la iglesia ha dejado de tener una fe con contenido, porque todo lo van quitando, ¿no? ¿Qué es lo que vale? Ay, no, todas estas personas, todas estas religiones, desde las más ocultas, formadas por indígenas, por indios, hasta las más altruistas, los mormones y millonarias, religiones millonarias de gente de clase, universitarios. Yo soy universitario también, y todo esto, bueno, eso es lo que vale, porque todos son buena gente. Y lo que dice la Biblia de Jesús, que tienes que hacer separación.
Y lo que se dice aquí de la doctrina, no, eso no. Son buena gente, son amor. Claro, han pisoteado, pasado por sobre la sangre de todos. No hablan de los tatuajes, aprueban los tatuajes. Y el más bueno de ellos dicen, bueno, tatuajes sí, la Biblia. No, la Biblia no se lleva tatuada en la piel, se lleva tatuada en el corazón y en la mente. No hablan, no corrigen. Dejan que los hombres y las mujeres vistan y se hagan tatuajes de cualquier manera, sabiendo que eso a Dios desagrada. Eso a Dios desagrada, sí. No hablan de los vestidos, tanto del hombre como el de la mujer, la ropa ceñida de la mujer, como hablamos en otros vídeos. No, llega a esta vaca sagrada y dice pantalones femeninos. Les explicaré la lógica de Cristo, que sí es posible tener pantalones femeninos. A ver, la lógica de los pantalones femeninos, a ver la lógica de Cristo. Y entonces, ¿qué dice? Cristo, los pantalones femeninos. ¿Eso es todo? Sí. ¿Y dónde está la base textual y contextual? Histórica, vaya, y en la historia no hay nada, ¿no? Como aquel que decía, esa pared es de color blanco tirando a verde, pero con profundos matices negros, y al final termina en azul. ¿Y qué has dicho? ¿De qué color es, por fin? De ninguno. Un juego semántico, amigo. Un juego de palabras con una confusión semántica que al final no dices nada, ¿no? Como aquel cómico que hacía eso. ¿De qué color es la pared? Bueno, eso es negro, tirando a blanco, pero con matices rojos, y al final termina en amarillo. ¿Y eso qué es? Claro, está poseído, tiene un grado importante de posesión demoníaca. No les hablan de la gula. No, aprueban las artes marciales, cuando en la iglesia las artes marciales, que no el deporte, las artes marciales era algo que está prohibido por el Señor, rechazado. No, pero esto es el Sermón del Monte, se lo tragan. El Sermón del Monte lo pisotean, también pasan por encima del Sermón del Monte. Y al final del Sermón del Monte es donde el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de sin ley. Sí. Estos hablan del yoga, de las dietas orientales, y sabes, sin hacer una discriminación importante. Simplemente dicen, bueno, ustedes no crean en las filosofías de estos personajes impíos que niegan al Señor, su deidad. O sea, se ponen ellos en lugar del Señor. No tendrías que hablar de nada que fuese oriental en el púlpito. Al contrario, son unos impíos que niegan al Señor. Están en una iglesia evangélica, predican a Cristo como es. No lo hacen, ninguno de ellos. Y tú, haciendo que los hermanitos digan, bueno, me puedo acercar al oriente un poquito. Sí, acércate al fuego que tiene rabo de paja, te vas a quemar. Y cuando te preguntan sobre el infierno, sobre las experiencias que muchas personas, creyentes o no, han tenido en el infierno, que yo lo considero un fenómeno. No creo que hayan ido realmente, no, pero es un fenómeno que está registrado en toda la historia de 30 siglos. Si no lo sabías, te lo digo. 30 siglos. Eso está escrito en los documentos de todas las culturas. Y en la Biblia. ¿Lo sabías? ¿No te has enterado? ¿Conoces el tema bien? ¿O te vas? No, yo leo a Calvino. No, lee la Biblia. No estés leyendo libritos por allí y por aquí, que sea hasta los libros de donde sacas muchas cosas que dicen en el púlpito. Vas leyendo libro aquí, libro allá. Ay, mira, esto me gusta, me interesa. Ay, solo voy a predicar a los hermanos. Amigo, haga teología. Los libros hay que leerlos, sí, después. No hace teología, por eso va como va. Todo pecado, adulterio. De ahí no sale. El infierno, le has quitado la gravedad al infierno, diciendo, marihuanero. Has tenido que hablar con más propiedad, como un hombre de envergadura que sabe que es un varón de Dios. No lo eres. Y eres como cualquier otro, hermano. Ya está. Tenías que haber dicho, bueno, me parece que no, pero es un fenómeno. Pero de todas maneras refleja muchas de las verdades que del infierno se habla en la Biblia. Y hay que tener cuidado, porque es una experiencia, un fenómeno masivo que no es nuevo. Eso está relatado en la mitología griega, en todos los documentos de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía incluso el evangelio apócrifo de Pedro, que se leía en muchas iglesias. Después no llegó a formar parte del canon, te lo digo.
por si no lo sabías. Pero lo que dice allí no es una cosa muy diferente de lo que sabemos del infierno, con certeza por la Biblia. Se le ha quitado importancia. Construyendo con madera, heno y hojarasca. La ignorancia, amigo, ya no disciernen, no saben ni dar respuestas correctas. ¿Por qué no hacen teología? Bueno, nosotros creemos que debemos dejar esto por aquí. Para las 4 personas que sabemos que nos ven, que es lo que nos interesa, que lo vean personas que quieran, que amen la verdad. Porque la iglesia ha dejado de ser baluarte de la verdad. Aquello que decíamos al principio de este mensaje. Todo está diluido, ¿no? Como cuando en un balde lleno de agua, 15, 20 litros de agua en un balde, en un tambor de agua, echas una gota de agua de colorante azul, ese azul turquesa precioso, échalo en el balde de agua, se pierde el color, se descolorea, porque ha perdido el color, así ha perdido. La iglesia, la verdad que la iglesia debía mantener, la doctrina, se ha descolorado, alabando a tanta gente. Claro, ya lo sé. La aceptación total, el halago que hacen, el halago que hacen de cada persona. Nada de eso el Evangelio, nada. Están mandando a las ovejas al infierno. Y como, repito, enseñaba aquel evangelista, estas ovejas, las que se vean perdidas porque dejen de retener la salvación por mala doctrina, dejen de permanecer en la salvación por mala doctrina, esos que dejen de alcanzar la salvación por mala doctrina, si se van al infierno, solo el Señor lo sabe. Y algunos de ustedes también, vacas sagradas, se van. Esas ovejas, que ya no serán ovejas, serán cabritos con cuernos, pasarán la eternidad diciéndoles y preguntándoles: ¿por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Eso es bíblico, tampoco me lo invento. Hermano, lea la Biblia tal cual se la encuentra, Reina Valera, no se los dije antes, el texto bizantino, la 6ª edición del Textus Receptus, si mal no recuerdo es la 6ª, me parece. Esa. El Textus Receptus, ahí está contenido la Biblia inspirada. La Biblia inspirada. Léase eso. Reina Valera, 1909, 1860 o 65, incluso la de 1960, que es una maravilla, está resultando una maravilla al lado de lo que están sacando. Léalo, versículo por versículo, no le haga caso a las vacas sagradas, que le dicen que nada importa. Usted va, este señor llega a decir, bueno, adulteraste, no pasa nada. Llega a decirlo. Y yo digo, ay, si yo fuese un adúltero, mira, qué contento, me hago miembro de esta iglesia. Pero mejor será que me salve, porque como no me salve te voy a perseguir en el infierno, y te voy a dar de palizas que no veas. Y sabes que todo esto tiene un nombre. Esto es un altruismo humanista filantrópico. Dejaron la doctrina, dejaron de hacer teología para seguir a reformadores, personajes históricos, alabarnos, dejan de hacer doctrina y se han secularizado, se han arrimado, se han acercado a los valores culturales, religiosos, culturales, sociales, y han caído en un altruismo. Son altruistas, humanistas, filantrópicos, filantropía. Sí. Eso no entra en el reino. No entra. Y así la fe se ha convertido en un salto al vacío. Sí, eso que tanto dicen. Un salto al vacío, sin contenido. ¿Qué crees tú? Lo que creía Calvino. A mí me enseñaron la doctrina de Calvino. Dicen que eso es evangélico. Y tú, yo, lo que creía Arminio,
Sí, sí, otro salto al vacío. Y tú, bueno, yo voy a mitad de camino, entre 3 o 4, ¿no? Todavía no estoy decidido, voy por Arminio, un ratito con Agustín, después me paso lo que me dijo mi papá, lo que me enseñó mi papá, no, eso no lo quito a él. Y después, bueno, pues algún otro que hay por ahí, mi pastor, voy a mitad de camino entre todos ellos. ¿Y la Biblia qué? El texto bíblico, bueno, pero es que yo no sé nada, ¿no? Yo solo creo, yo creo en Jesús y me porto bien. De eso nada, amigo.